Gloria a Dios, hermanos, nos gozamos de este momento tan hermoso que nos regala el domingo, ya prácticamente a la mitad del mes. Y es un honor, un privilegio poder saludarte, bendecirte en esta mañana. Nos gozamos grandemente por la sintonía que tú nos prestas. Que Dios bendiga el espacio que nos brindas ahí en tu casa, poder sintonizarnos. Y para nosotros pues, es un gran privilegio poder bendecir tu vida desde acá de casa. Bendigo a mi familia, a mi esposa, Mónica, a mis hijos que me acompañan, a mi suegra que está aquí, atenta también aquí con nosotros, en la pequeña iglesia que es la familia. Vamos a hablar en esta mañana acerca del tema, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Y para ello te invito a que abras tu Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Versículo 3 iniciamos la lectura y finalizamos en el versículo 9. Es una lectura muy preciosa, donde nos habla de una esperanza viva, donde nos habla de una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, incontaminada, y lo más lindo que está reservada allá en los cielos para nosotros. Damos lectura a 1 Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, aleluya, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana, nos dé sabiduría, que podamos ser receptivos, que podamos ser entendidos en la palabra y que podamos guardarla con el único propósito de ponerla por obra. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, al permitirnos estar congregados en nuestras casas, en la pequeña iglesia. Te damos alabanza y gloria, porque podemos, oh Dios, disfrutar el calor familiar, el poder compartir tu palabra y desde este lugar bendecir, Señor, a cada familia, a cada hogar. Gracias por los medios de comunicación, gracias por las redes sociales, y que esta mañana, mi hermano, Dios traiga una palabra, un consejo, una exhortación, una edificación para tu vida. Anhelamos, Espíritu Santo, siendo tú el gran maestro, siendo tú, Señor, el que nos diriges, el que nos aconsejas, el que nos consuela, que podamos ver qué importante que nuestra fe tiene que ser probada, para que podamos, Señor, no solo ver victorias, ver tu gloria, sino que podamos, mi Dios, crecer. Y así como el apóstol Pedro recibió esa revelación, oh Padre, de que el oro es probado por medio del fuego, así también nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Sabiendo, mi Dios, que al ser sometida a nuestra prueba, nuestra fe,
pueda salir más preciosa que el oro. Y pueda haber al final alabanza, gloria y honra cuando tú te manifiestes, Cristo. Bendecimos nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser atentos a tu palabra, que podamos atesorarla y ponerla por obra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de nuestra confianza en Dios. Estamos hablando de nuestra creencia en Dios. Estamos hablando acerca de nuestra fidelidad a Dios. Estamos hablando acerca de nuestra obediencia a Dios. Todo eso involucra que nuestra fe tiene que ser probada. Y qué mejor ver la vida, la historia de Abraham. Vamos a ver dos puntos muy importantes hoy en la experiencia de Abraham. Y la primera es la fe probada en casa. La fe probada en casa, con los nuestros, con nuestra familia. Porque fácil es predicar a los que no son nuestra familia. Pero ¿qué tal predicarle a nuestra familia? Ellos nos conocen de pie a cabeza. Y que podamos tener la libertad, con la frente en alto, con seguridad, poder exponer la palabra frente a nuestra esposa, nuestra suegra, nuestros hijos. Eso es maravilloso. Y Abraham, allá en Génesis capítulo 21 nos habla que fue probado a nivel de su padre, porque la orden de Dios es: Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela. Pero en esa obediencia de dejar Ur de los Caldeos y dirigirse al lugar donde Dios le estaba llevando, Abraham se lleva a su papá, se lleva a su hijo Lot, a su sobrino Lot, que más adelante le hizo problemas. ¿Se recuerda usted que dice la historia que Abraham era un hombre muy rico, tenía oro, plata y era un gran hacendado, que habían crecido sus rebaños? Pero de igual manera llegó el momento que también su sobrino Lot crecieron sus rebaños, y ya los pastizales eran insuficientes, ya el lugar era muy estrecho, y Dios le da la sabiduría a Abraham para poder platicar con su sobrino, al ver que había ciertos roces a nivel de los trabajadores de ambos. Y le propone a Abraham a su sobrino, le dice: Lot, si tú vas a la mano derecha, yo voy a la mano izquierda. Como quien dice, si tú vas al sur, yo voy al norte. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Y cuenta el relato que Lot escogió las llanuras, aquello que en su mente pensaba va a traer grandes beneficios para mis ganados, y de hecho así iba a ser. Y aparentemente a Abraham le tocó lo más diríamos, más seco, terrenos más, en los cuales no había la bendición de Dios. Pero Abraham le creyó a Dios. Entonces nos damos cuenta que Abraham está siendo probado a nivel de su casa, su parentela, su familia. Y ahí nos damos cuenta que más adelante, por el hecho que Sarai era estéril, la esposa de Abraham, había cierto conflicto con una mucama, con la sirvienta que se llamaba Agar. Y cuando viene Sarai, le propone a Abraham que por qué no se acerca a su sierva Agar, y Abraham lo hace, y con el tiempo Agar queda embarazada y da a luz un hijo que se llama Ismael. Pero con el tiempo Agar empezó a molestar a Sarai,
la menospreciaba, como quien dice, yo soy fértil y tú eres estéril, yo voy a tener un hijo y tú no tienes. Al punto que Sarai pues se fue amargando en su alma. Pero luego nos damos cuenta de cómo Dios le había hablado a Abraham en promesa. Y dice la palabra, vea qué lindo. Cuando Abraham ve que era ya de edad avanzada, de que su esposa ya no era fértil, ya no era fecunda, y otro problema la edad, Dios le da una palabra muy importante. ¿Habrá algo difícil para Jehová? Oiga, qué linda la palabra. Vino la palabra de Jehová a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le creyó a Jehová, según el capítulo 15 de Génesis, en su verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Roma, vamos a la epístola a los Romanos, toma este contexto en el capítulo 4, en su versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida aún a los muertos, y llama las cosas que no son como que fuesen. Versículo 18. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, hablando de Abraham. Y no se debilitó, dice Pablo, en la fe, al considerar su cuerpo que ya era avanzado, ya estaba muy cansado, ya era como un muerto, teniendo casi 100 años. Y la esposa pues era estéril de matriz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, aleluya, en fe, dando gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer en su vida de él y de su esposa lo que le había prometido Dios, por lo cual le fue contado por justicia. Entonces nos damos cuenta, qué interesante, Abraham siendo probado en casa, en su familia. Y luego nos damos cuenta allá en el capítulo 21 de Génesis, también Abraham es probado con sus vecinos. Volviendo un poquito a la primera parte, ¿cómo te va a ti en tu casa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa o viceversa con tu esposo? ¿Hay libertad para aconsejarles, para poder hablar de Dios, de su palabra? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Tienes tú la libertad de exponer la palabra hoy que están en casa? De decirle a mis hijos, vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Hay libertad para hacerlo? Abraham pudo hacerlo porque era un hombre íntegro, un hombre que creía en Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que se movía en fidelidad, en obediencia. Pero ahora el segundo punto, la fe probada con nuestros vecinos.
Y antes de ver la vida de Abraham, yo quiero preguntarte a ti también esta mañana, ¿cómo está tu relación con tus vecinos? ¿Hay un buenos días? ¿O subes el vidrio de tu carro? Máxime si está polarizado, ¿eh? ¿Eres educado en decir buenas tardes? Dios le bendiga, mucho gusto. ¿Cómo es tu comportamiento con tus vecinos? Como cristianos tenemos que dar buen testimonio aún con los de afuera. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas en su capítulo 4 y verso 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. A ver, hermana, platiquemos un poquito contigo. Cuando sales a hacer tus mandados y tú estás consciente que los mandados los vas a realizar en media hora o en una hora, pero ¿por qué se te alarga el tiempo? Cuando te das cuenta ya pasaron 2 horas y tal vez platicando cosas que no edifican, con la vecina, con la que vende las tortillitas, con el que expende ahí en la tienda, en la esquina. Se fue el tiempo. Y aún, como dice Pablo, que tenemos que redimir el tiempo. Aún en eso estamos dando buen testimonio o estamos dando mal testimonio. Tenemos que ser cuidadosas, mis hermanos, de poder andar sabiamente con los de afuera. Por ejemplo, en lo que es nuestro hablar, el proverbista nos recomienda que como hijos de Dios tenemos que ser prudentes en nuestro hablar. Y vamos a ver algunas citas. Proverbios capítulo 14. Aquí nos recomienda cómo debemos de comportarnos con nuestros vecinos, específicamente en lo que hablamos. Y dice la bendita palabra de Dios: en la boca del necio, oiga, versículo 3, capítulo 14 de Proverbios: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas a los sabios, los labios de los sabios lo guardarán. Está hablando de prudencia. Dice Eclesiastés que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser prudentes. Que los labios de los sabios lo van a guardar. Más adelantito, o retrocedemos un poquito aquí al capítulo 12 de siempre Proverbios, y vamos a leer en el versículo 18 del 17: el que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso habla con engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Oiga, pero más la lengua de los sabios es como medicina. ¿Qué es lo que platicamos? ¿Hablamos mal del vecino? ¿Hablamos más del señor presidente? ¿Cuál es tu plática? Como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, porque estamos siendo probados con los de afuera, con nuestros vecinos, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el Salmo 34, si me acompaña. Estamos dando otras recomendaciones con respecto de que estamos siendo probados en nuestro vecindario. ¿Cómo eres tú conocida ahí en tu colonia? ¿Como un hombre prudente? ¿Como una mujer sabia? ¿Como hijos de buen testimonio? ¿Cómo te catalogan ahí en tu colonia?
Salmo 34. Mira qué lindo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos de Jehová están, hermanos, sobre toda la tierra. Y Dios conoce nuestro despertar, nuestro levantar. Dios lo conoce. Y necesitamos entonces tener ese cuidado de que estamos siendo probados con nuestros vecinos. Amén. Vamos a ir allá a 1 Tesalonicenses y vamos a extenderlos un poquito más del vecindario. Vamos a hablar un poco de cómo es tu comportamiento, cómo es mi comportamiento en el trabajo. Recordemos que Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo expone aquí a la iglesia en Tesalónica la vida que agrada a Dios. Procurad, dice Pablo en el verso 11 y 12, tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos, trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado. Es importante, hermanos. La ociosidad es pecado. Tenemos que buscar la forma, la manera de ocuparnos, ya sea en el negocio o en el trabajo, pero que nuestras manos sean laboriosas, que no andemos buscando la ociosidad, ni mucho menos la asociación o las juntas con personas que no son bien vistas. A fin de que os conduzcáis, Pablo está hablando acerca de cómo Dios espera tenemos que conducirnos nosotros en una forma honrada para con los de afuera, a manera que no tengáis necesidad de nada. Tenemos que dar testimonio con los de afuera. Ellos tienen los ojos puestos en nosotros. Así que cuidémonos, hermanos, que podamos conducirnos honradamente y no tengamos necesidad de nada. Luego el apóstol Pablo le recomienda a su hijo amado Timoteo, en su capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, con respecto cuando alguien quiere optar a un privilegio dentro de la congregación. Palabra fiel y digna es esta, que si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Está muy bien. Pero habla ahí que es necesario cómo debe ser el testimonio del que anhela un obispado. En el versículo 7 dice, es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Estamos enfocados en esta parte, ser probados con los de afuera. No solo es cuestión que tú ganaste la elección y ahora eres anciano, eres diácono, diaconisa, presidente de jóvenes, maestro de escuela medical. No, a uno de afuera tiene que dar un aval, tiene que dar un sí. Es necesario que tengáis buen testimonio, no a medias, buen testimonio, una vida íntegra, una vida que engrandezca el nombre de Dios, para que no caigas en descrédito, ni mucho menos en lazo del diablo. Entonces vea qué interesante, hermanos, que podamos nosotros ser conscientes
de que no solo en casa vamos a ser probados en nuestra fe, sino que con nuestros vecinos, con los de afuera, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento y aún con nuestro testimonio. Qué importante es eso. Volviendo a la vida de Abraham, Abraham se encuentra con un problema de que un pozo había sido tomado por unos vecinos, especialmente por Abimelech. Y Abraham viene con sabiduría, hermano, mire qué lindo. Él tenía todo el derecho de llegarlo a tomar, pero no. Usa un método muy sabio. Hace una negociación. Y previo a esa negociación con Abimelech, Abraham viene y hacen intercambio de regalos. Vean qué lindo, qué sabiduría. Viene Abraham y platica con Abimelech, le dice, yo no sabía de esto. En fin, hacen un pacto, hacen las paces y se juntan en un lugar llamado Berseba. Berseba significa el pozo del juramento. Ambos se comprometieron a que iban a usar ese pozo, pero hacerlo en paz, tanto ellos como sus trabajadores. Entonces, qué importante. Un lugar de juramento. Un lugar que en lugar de convertirse en discordia o de un momento difícil, se convirtió en un lugar agradable, donde hubo una oración y hubo comunión. Mire qué lindo. Qué interesante el ejemplo de Abraham. Cómo resolver nuestros problemas con los vecinos. No llegar con la camisa y las mangas arremangadas, alzando la voz, o esto lo arreglamos a nivel de juzgados. No. Con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, en su capítulo 12, también nos da indicaciones muy sabias. Y vamos a tomar esta referencia, su capítulo 12 de Romanos, y prestemos atención a lo que dice el apóstol Pablo. Miren qué lindo. Romanos 12, versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Procurad hacer lo bueno delante de los hombres. Si es posible, verso 18, en cuanto dependa de vosotros, oiga qué recomendación más sabia, qué prudencia. Estad en paz con todos los hombres. Aleluya. Con todos los hombres, no solo con aquel que me agrada y con aquel no. Con todos los hombres tenemos que estar en paz. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, oiga lo que dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Démosle una ofrenda de palmas. Aleluya. Qué interesante. Nuestra fe tiene que ser probada en casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero también con nuestros vecinos, con los de afuera. Y que podamos estar conscientes de eso. Por eso el apóstol Pedro, volviendo a la primera carta de Pedro, donde iniciamos, él da una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso nos garantiza tener una esperanza viva. Y luego nos habla de una herencia. ¿Qué herencia es la que nos espera, hermanos?